En la 20ª jornada de Liga de hace 5 años, el Sporting visitaba la nueva Creu Alta para medirse ante el Sabadell. El Sporting se plantaba en los primeros minutos ejerciendo presión sobre su rival y producto de ello conseguiría la primera diana del encuentro. Pablo Pérez forzaba el error de Cristian García y Guerrero delante del portero no fallaba. Solo unos minutos después el Sporting golpearía de nuevo. Isma López mandaba un centro preciso al área catalana para que Pablo Pérez pusiera un testarazo imposible de parar. El Sporting se sentía cómodo en el campo, pero el Sabadell empezaba a crecer conforme pasaban los minutos. Los sabadellenses descontaban en el marcador gracias a un buen gol de Collantes para meter a su equipo en el partido. La segunda parte, el dominio y las ocasiones con mayor peligro serían del conjunto catalán, asfixiando a los guajes. El Sporting intentaba un último arrión para meter el gol de la tranquilidad. Se pedía pena máxima tras el derribo de Ndí dentro del área, pero el colegiado no lo concedía. Y en la recta final, con el Sabadell volcado arriba, llegaría el gol del empate. La defensa asturiana no consigue rechazar bien el balón y Javier Herbás pegaría un obús directo a la escuadra, donde Pichu no pudo hacer nada para detenerlo. Benja estuvo a punto de marcar para el Sabadell, pero Cuellar logró incomodar su remate. En el último segundo de partido, la victoria del Sporting pasó por las botas de Dani Ndí, pero su disparo pasó rozando la portería de Nauset Pérez. Finalizaba el partido en Sabadell y el Sporting estaba a una jornada de lograr el récord de invicto en la primera vuelta. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.